Ayer les quiero contar que estuve en una conferencia de prensa promovida por la Alianza Nacional de Gremios de Carga del Perú. Dijeron de todo, ¿ah? Dijeron de todo. El tema realmente que enfrenta el transportista es tremendo. Yo les quiero comentar que hoy en día, por ejemplo, el Petroperú no tiene dinero para comprar combustible. Imagínese usted. ¿Quién le vende combustible? Creo que Repsol, ¿no? ¿De dónde traen el combustible? Ahí van a revisar la nota que tenemos, pero también quiero advertirles de que este tema de los combustibles, según lo que hemos podido advertir ayer de la conferencia de prensa, no puede continuar de esta manera. Es la caja chica del Estado, es los combustibles. En los últimos 30 días o 45 días, el precio de los combustibles ha incrementado y eso lo podemos ver todas las semanas, sube que 10 céntimos, que 8 céntimos, pero el precio del combustible se ha convertido en la caja chica del Estado. Los afectados son los transportistas. Los afectados es el encarecimiento del precio de los alimentos. De verdad que es una situación bien complicada. Carlos Bianchi, transportista, denunció condiciones depredadoras que les impide trabajar. Escuchemos. Sobre una tabla de valores referenciales, también tiene que obligar al que genera la carga a que nos paguen eso. Y no estamos hablando de tarifa para que no se llenen la boca. Estamos hablando de costos. Costo es costo. Tarifa es costo más utilidad, eso es tarifa. Entonces, si bien que es cierto, el tribunal lo declaró en su momento inconstitucional porque en su momento fue muy mal planteado. Hoy día tenemos que reformular. La gente, los generadores de carga tienen que darse cuenta que el transporte ya no puede seguir en estas condiciones. Estas condiciones son predatorias. Nos estamos comiendo el camión. Es por eso, señores, que lamentablemente, siendo nosotros extremadamente dialogantes y concertadores, tenemos que irnos a una paralización el 22 de noviembre. Y debo decir a la autoridad, ya se lo he dicho en otras oportunidades, que han logrado lo que no hemos logrado nosotros los transportistas en 20 años. Nos han hecho el milagro del mes de octubre, porque han hecho que todos los gremios acá abajo representados, más el frente, se unan. Hoy día somos la totalidad de todos los gremios grandes, pequeños, medianos, a nivel nacional, que nos hemos unido bajo el concepto de 4 puntos. Entonces, señores autoridades, disculpen, ustedes están notificados de que tienen que asumir el rol que les corresponde y dejarse de ya de pensar de que esto lo va a resolver la oferta y la demanda. No hay forma que esto lo resuelva la oferta y la demanda. Acá tiene que intervenir el Estado y una invocación al Congreso. Señores congresistas, somos empresarios del transporte, somos el tercer sector que más aporta a la economía y estamos totalmente abandonados. Esto va a caer en sus manos y de ustedes depende la pronta aprobación de esta norma. Lo que nos ha querido decir don Carlos Bianchi es que si el gobierno le falta plata, lo más fácil, sube el precio del combustible. Oiga, esto es inaceptable, ¿eh? De verdad que sí. Luis Marcos exige que reserva y preferencia de carga para transportistas se cumpla. Vamos a ver este informe. Porque lamentablemente siempre son los segundos o terceros en la línea de subcontratación del transporte, quienes siempre atienden las necesidades del transporte de carga de la gran minería, de los grandes consorcios empresariales, son aquellas empresas que tienen más de 100 o 200 camiones. Es por ese motivo que nosotros estamos planteando que haya una preferencia de carga de la misma manera como se ha dispuesto para el sector minería, que lamentablemente no se cumple en toda su dimensión. En el sector minería, el Decreto Supremo 052/2010, Energía y Minas, establece una preferencia de carga
para aquellos transportistas que forman parte del alcance de las actividades de la empresa de transporte minera. Esta preferencia de carga que no se cumple en su totalidad, nosotros exigimos que el Ministerio de Energía y Minas establezca un observatorio, un control y una fiscalización, porque hoy solamente se cumple a través de una declaración jurada. La empresa dice, yo estoy cumpliendo con lo establecido en esta norma y se acabó. No hay ninguna fiscalización posterior, ni en curso ni en marcha, de que están realmente utilizando a vehículos de la región. Por eso es que vemos en algunas grandes mineras, las Bambas y en otras de esa naturaleza, a grandes flotas que solamente van contratadas por esas grandes empresas. Pero este beneficio, el 0,52, consideramos que debe ampliarse a otras actividades, a otras actividades económicas. Por ejemplo, en el caso de Chimbote hay como 15 plantas de procesamiento de harina, aceite, pescado. ¿Cuántas toneladas de ese aceite y harina que se producen en Chimbote son transportadas por transportistas de Chimbote? 5 o 6% apenas. Y esto es una situación que no debe continuar. Por eso nosotros exigimos que se dé una ley en la que incorpore a la Reserva de Carga de Energía y Minas y también incorpore a otros sectores o a otras actividades económicas en dicha propuesta. A ver, vamos a explicar lo que le entendimos a don Luis Marcos. Del 100% de las empresas de transportes en el Perú, el 97% son propietarios de 1 a 5 camiones, ¿ok? Estas pequeñas empresas de transportistas que apuestan por el Perú tienen que enfrentarse a los grandes empresarios que tienen entre 100 a 200 camiones. ¿Y quiénes son las empresas que tienen de 100 a 200 camiones? Son las transnacionales que operan aquí en el Perú y que para minimizar sus costos han generado sus propias empresas de transportes, lo cual ya constituye una competencia desleal contra el transportista que, siendo organizado, tiene su empresa y no recibe el requerimiento del servicio. Entonces el Estado ahí tiene que ser exigente. Por ejemplo, lo que ayer escuchaba, en las minas, en los centros mineros, se le debe dar preferencia a las empresas de transportes que existen en la zona y a otras empresas que tienen entre 1 y 5 camiones. Pero no, llegan las empresas mineras y constituyen su propia empresa de transportes. Esto con la finalidad de minimizar costos. Oiga, esa es una competencia desleal con la inmensa mayoría de transportistas en el Perú, de transportistas de carga en el Perú. El 97% de las empresas de carga en el Perú son propietarios de 1 a 5 camiones. Oiga, esa es una inversión para el pequeño empresario, de verdad que es su vida. Y lo que están pidiendo aquí los transportistas, la reserva y preferencia de carga, que es una ley, ¿eh? Una ley que está contemplada en los contratos de concesión que hace el Estado, todo, pero que no se cumple. Ahora, el otro tema es el precio de los combustibles. Esto lo explicó don Javier Marchese. Escuchemos. El combustible es el más alto de Sudamérica, mientras que los demás países andan por el orden de los $2.20, $2.40 y en algunos casos $3, el Perú está en los $5.50. Nosotros los transportistas pedimos que se sincere el precio del combustible a nivel de los demás países de Sudamérica. Debemos de estar en un máximo de $3 por galón, porque así incluso lo indican los gráficos
de su comportamiento. Hoy día estamos en brecha negativa de nuevo, mientras que el precio en grifos está alrededor de los 20 soles por galón. Según el crudo, del precio de los crudos que tenemos, deberíamos estar en 12 soles. Sin embargo, el Estado, el gobierno, se está llevando esa diferencia, razones por las cuales nosotros no tenemos por qué pagar ni sostener la corrupción del país. Así que, por favor, nosotros los transportistas pedimos que el precio del combustible regrese a su posición como debe ser. Quiten los impuestos, tanto el IGB, el selectivo al consumo y las demás cargas impositivas que tiene. Y aparte, sinceren la fórmula de paridad del precio internacional del combustible. No es posible que estemos pagando un combustible que ningún otro país de Sudamérica lo está pagando. El Perú no es el rey para que se vaya a esa situación. El Perú debe ser un país que mire por su canasta básica, que mire por su pueblo. Y su pueblo somos los transportistas que trabajamos para todos. Así que tenemos también que en el caso de Petroperú, nosotros le pedimos a Petroperú que cumpla con su función. ¿Para qué existe? Petroperú se creó para poder nivelar y competir con cualquier entidad extranjera en lo que se refiere al precio del combustible. Y hoy día resulta que Petroperú está trabajando para los extranjeros, porque por sus necesidades, por su mal manejo, estamos pagando un precio que beneficia al resto y no nos beneficia a los demás. Entonces, si Petroperú no es capaz de mantener un precio de competencia, que se retire del mercado y deje a los privados, a quien corresponda, intervenir, porque no podemos estar sosteniendo unos precios que vemos con toda claridad el contrabando de que se realiza a nuestro país de combustible, mientras que nosotros los transportistas peruanos no podemos realizar, no tenemos esos costos de operación. Lo que ha señalado el señor Javier Marchese, de verdad que es tremendo, ¿eh? El Perú, y esto lo ha dicho la Contraloría General de la República, solamente en el año 2020 perdió, creo, 16.000 millones de soles por corrupción. La pregunta es, señor, pero dinero que se pierde por la corrupción, ¿y cómo hace el gobierno? Fácil, sube el precio de los combustibles y alivia su caja fiscal. Y eso es lo que ha dicho. El precio del combustible no puede sostener la corrupción. Estimado vecino, vecina, revise mentalmente cuántas veces ha subido el precio del combustible en los últimos meses. Oiga, el transportista de carga de verdad que se está poniendo a las espaldas la crisis del país, y esto no es justo. Petroperú no tiene plata para comprar combustible, menos puede competir, porque Petroperú debería proteger el Estado, pero no. Petroperú recibe fuertes inyecciones de dinero de parte del Estado, pero es una empresa ineficiente. Por eso es que los transportistas, oiga, si Petroperú no puede proteger el sistema del combustible en el país, que se retire el mercado y que le dé paso a los inversionistas privados, que seguramente le iría mejor al Estado. Pero no es así. No es la óptica con la que están mirando las cosas quienes administran este tema de los combustibles en el país. El otro tema que tenemos mañana, seguramente vamos a tocarlo, es el SUTAN. El SUTAN se ha convertido en un ente sancionador y le origina graves perjuicios a los transportistas. La labor de la SUTAN debe ser de educación, orientación, pero no. La SUTAN se ha convertido en el cuco de los transportistas y se ha convertido en un ente sancionador que la ley no le permite. Esto es lo que han dicho ayer los transportistas.
personas serias, trabajadoras y muy bien enterados, ¿ah? De verdad que sí. Nosotros vamos a seguir tocando este tema porque han anunciado la paralización de sus actividades desde el próximo 22 de noviembre. Y no crean que es de ahorita. 15 meses vienen conversando los transportistas con las autoridades de gobierno, con el actual gobierno. 15 meses no encuentran solución a sus justos reclamos, porque de verdad son justos reclamos. Y no hay quien detenga el alza del combustible. Y el alza de combustible está permitiendo que el precio de los alimentos incremente, es decir, perjudica directamente a la economía popular. El Estado debe escuchar a estos gremios de transportistas que están organizados y que están actuando responsablemente para hacer sentir la problemática de su sector, que sean escuchados y que el Estado de verdad intervenga con mano dura para que se cumpla la ley. No están pidiendo nada extraordinario los transportistas. El que se cumpla, por ejemplo, con el régimen de reserva y preferencia de carga. No están pidiendo nada extraordinario. Están protegiendo el 93% de empresas de transportes propietarias de 1 a 5 camiones frente a los grandes lobbies que han generado las propias empresas asentadas aquí en el país y que están perjudicando tremendamente el sistema del transporte de carga en el país.